Muy buenas, ¿qué tal estás? En el vídeo de hoy y a petición popular voy a explicar mis pinceles. A ver, no exactamente mis pinceles, porque yo ya tengo un vídeo donde explico mis pinceles, sino que te voy a enseñar cómo replicar mis pinceles en cualquier tipo de aplicación de pintura digital y sobre todo os voy a dar una serie de tips de cómo utilizo yo esos pinceles y al final haré una pequeña, muy resumen, muy pequeñito de cómo difuminar en condiciones. Porque es cierto que este canal cada vez es más grande, cada vez hay más gente y no todo el mundo utiliza Procreate, que es la aplicación que yo utilizo para hacer pintura digital y con la que hago todos mis cuadros, sino que hay mucha gente que utiliza Krita, que utiliza Photoshop, que utiliza Clip Studio Paint o que utiliza cualquier otra aplicación de pintura digital y está encontrando graves problemas para intentar replicar mis pinceles. A ver, yo utilizo solamente 7 pinceles, un pincel para dibujar, 3 pinceles para pintar y 3 pinceles para meter textura. Con eso es más que suficiente. Y si sigues mi canal, o yo que sé, o ves mis vídeos y mis tutoriales, te habrás dado cuenta ya de que en el 99,9% de mis vídeos utilizo solamente esos 7 pinceles. Y el resto de pinceles los utilizo muy de vez en cuando. Y me estoy encontrando mucha gente en el grupo de Facebook, porque este canal tiene un grupo de Facebook donde ya somos miles de personas, de hecho más de 3000 ya. Me estoy encontrando mucha gente, sobre todo nueva, que está teniendo muchos problemas. Primero, que no sabe muy bien cómo difuminar, porque no se le comporta a los pinceles como ellos esperan. Y también estoy encontrando mucha gente que me está enviando mensajes privados diciéndome que por favor, que intente explicar un poquito mejor mis pinceles para poder replicarlos con otras aplicaciones de pintura digital. Así que en el vídeo de hoy os explicaré mis 7 pinceles, que para mí son los 7 pinceles, los mejores 7 pinceles de la historia para hacer pintura digital. Así que si os parece bien, me pongo la pantalla pequeña y empezamos a pintar. Perfecto, ya estamos aquí y la primero que os voy a enseñar son mis pinceles que están precisamente aquí, son estos 7 y empezamos por aquí el de abajo, ¿vale? No me quiero enrollar mucho, así que lo voy a hacer lo más rápido y conciso posible. El primer pincel que vamos a utilizar es el pincel de dibujo o también llamado bolígrafo de gel. Este pincel, como su propio nombre indica, es un pincel para dibujar y entonces en este caso, fíjate que yo voy a hacer como una serie de trazos. A ver, las características principales de este pincel es que tiene que hacer un trazo muy limpio. Ojo que esto está enfocado, esta parte del vídeo está enfocada para aquellas personas que no utilizan Procreate y que quieren saber cómo hacer un buen pincel de dibujo. A ver, un buen pincel de dibujo tiene que hacer un trazo limpio, como este de aquí, ¿vale? De tal forma que tú puedas hacer un trazo fino y lo más limpio posible. A ver, si yo hago el máximo zoom posible, el máximo tamaño posible a este pincel y voy a dar un solo toque para que lo veas, doy un toquecito aquí, este es el patrón que tiene mi pincel. Si te das cuenta no es un círculo perfecto, es un círculo que tiene como los exteriores un poquito difuminados. Pero como sé que es muy difícil y hay mucha gente que me ha dicho, Jaime, yo intento hacerme capturas de pantalla de tus pinceles para intentar emularlos, pero no funcionan igual, no queda bien, no te preocupes que en el vídeo de hoy te voy a enseñar mucha más calidad de lo que acabas de ver ahora. De hecho, vamos a entrar ya directamente en las propiedades del pincel para que lo veas en detalle. A ver, aquí tienes todas las propiedades del pincel y ves ese circulito blanco que se ve ahí. Ese es la forma de mi pincel. Eso es lo que va a hacer que dibuje. No voy a entrar aquí a explicar toda la trayectoria del trazo, el ausamiento, el grano, el renderizado. No. Porque a ver, si tienes Procreate, te puedes descargar mis pinceles, que por cierto voy a poner el enlace de descarga de mis pinceles aquí abajo en este vídeo, para que lo puedas instalar directamente en Procreate. Así que no vas a tener muchos problemas. Pero en cambio, si tienes otra aplicación de pintura digital que no es Procreate, pues hombre, te interesa saber estas cosas porque no vas a poder descargarte estos pinceles, porque sí me lo ha preguntado mucha gente, y no se puede importar los pinceles de Procreate en otras aplicaciones, ni siquiera en Photoshop. ¿Vale? No se puede, y en Krita o en Clip Studio Paint todavía menos. A ver, lo que voy a hacer es te voy a enseñar precisamente esta parte de aquí, le voy a dar un momento aquí a editar esto. Quiero que te hagas ahora mismo una captura de pantalla de esto que estás viendo aquí y que utilices esta imagen de aquí. No puedo hacer más zoom, lo siento, esto es lo más grande que lo puedo poner, pero quiero que pues eso, que hagas una captura de pantalla, que te lo guardes y que en tu aplicación de pintura digital, en Photoshop, en Krita, en Clip Studio Paint, yo que no lo sé, en cualquiera, ¿vale? En cualquiera, intenta crear un pincel que te pinte un círculo así. Pero ojo, no es un círculo perfecto, es un círculo que tiene como una especie como de halo alrededor, como si estuviera un poquito difuminado.
Este pincel con esta forma, tal cual, a un tamaño lo suficientemente pequeño, te hace unos dibujos lo suficientemente buenos y detallados como para no necesitar otro tipo de pincel. De hecho, aquí lo estás viendo, lo pongo al mínimo tamaño y yo empiezo a pintar y empiezo a dibujar. Es un pincel muy bueno para dibujar. Ahora mismo está la opacidad al 100%, pero si le bajamos una opacidad lo suficientemente baja, te das cuenta que se parece muchísimo al lapicero. Mucho, ¿vale? Entonces esto es más que suficiente para dibujar y creo que con esta información vais a poder replicar este pincel en cualquier programa de pintura digital. Pasemos al siguiente pincel, que es el primero de los que voy a explicar de pintura, que en este caso es el pincel plano. Bueno, aquí tienes otra vez los pinceles y este de aquí es el pincel plano. ¿Cómo se comporta este pincel o cómo deberías esperar que se comportara este pincel en tu aplicación de pintura digital? Pues a ver, básicamente este pincel lo que hace es un trazo así, ¿vale? Si te das cuenta no es un trazo uniforme, te mete como una especie como de rayitas aquí en medio y lo más interesante de este pincel es la terminación. Es una terminación como un poquito así como con pelitos, la terminación y el empiece. ¿Lo ves? No es un cuadrado plano. Porque muchas veces la gente cuando utiliza el pincel plano pone un cuadrado, un rectángulo y no queda tan limpio, no queda tan bonito, no queda tan orgánico. A ver, problemas a la hora de utilizar este pincel. Si estás utilizando Procreate, este pincel tienes que saber utilizarlo, ¿vale? Como casi todos los que te voy a enseñar ahora, que os iré dando pequeños trucos. Este pincel, si yo, ya verás, lo voy a hacer muy grande, voy a empezar a como hacer un trazo muy despacito. Ves que me tiembla el pulso, de hecho lo estoy intentando hacer lo más recto posible, pero ves que Procreate hace como que el pincel está haciendo todo el rato no acaba de funcionar bien, porque este pincel, para que funcione bien, no puedes ir despacito, porque mucha gente me dice, es que me hace unas cosas muy raras en el borde, pues porque lo estás haciendo muy despacito. Este es un pincel para trabajar con confianza, y es un pincel en el que tienes que trabajar rápido. De hecho, si yo hago un trazo así, fíjate que trazo más limpio, más rápido, más ágil. Y luego, cuando este pincel se utiliza sobre todo para pintar, como por ejemplo contornos de pelaje, pasa exactamente lo mismo. No puedes hacerlo así, poco a poco y soltar poco a poco. No, porque si te das cuenta hace como un pixelado raro, queda muy feo. Este pincel, para poder utilizarlo, tienes que utilizarlo como si estuvieras quitando un pelito de la pantalla. Imagínate que tu pantalla, en el cristal, en tu iPad, en tu tableta, en donde sea, tú tienes un pelo y lo apartas. Es como un movimiento muy rápido. Es como, fuera. Es como, ay, espera, que estoy quitando un pelito de aquí de la pantalla. ¿Ves? Estos trazos muy rápidos, muy ágiles, son los que funcionan con este pincel. Y además, cuando estás pintando, tienes que pintar y arrastrar. O sea, pintas y sueltas. No pintas y paras de golpe. No hago pum, paro de golpe. Porque al parar de golpe, fíjate qué diferencia. Fíjate entre estos dos trazos. El trazo de la derecha es un trazo muy rápido y el trazo de la izquierda ha quedado como raro. ¿Por qué? Porque en el trazo de la izquierda he pintado y he parado en seco y en el trazo de la derecha he pintado y he levantado el dedo. Es como ras. O sea, pintas, arrastras y de repente zas, dejas de levantar, ¿vale? Así mientras arrastras un poquito el dedo. Y te hace una pincelada mucho más interesante, porque hay gente que sí que tiene Procreate y que no sabe utilizar este pincel, precisamente porque es un tema de agilidad un poquito a la hora de utilizar el pincel. Y básicamente, si tú este pincel te gusta y quieres saber cómo funciona y lo quieres intentar replicar en tu aplicación de pintura digital, pues te voy a poner aquí algunas características muy básicas y la más importante de todas ellas es esta de aquí. Es la forma. Intenta hacer lo mismo de antes, una captura de pantalla de este vídeo a la máxima calidad posible e intenta replicar un pincel que utilice esta forma, que tú al pintar, si dieras un solo toque, en la pantalla te tendría que pintar esta forma de aquí. Y al pintar y arrastrar, te hace como esta especie como de arrastres, como de líneas, y sobre todo si te das cuenta, la parte izquierda del pincel de esta imagen es el inicio del pincel y la parte derecha es el final, de tal forma que el inicio te hace como una especie como de cosa un poquito así recortada y el final te hace esos pelos tan largos, tan bonitos. Básicamente, con esto, con esta imagen, y toquiteando un poquito tu aplicación de pintura digital, a ver, es muy difícil que te explique porque hay tantas, pero inténtalo, ¿vale? Con esta imagen creo que tienes calidad de sobra para poder intentar recrear el pincel y sobre todo el comportamiento, porque no solamente te quiero explicar cómo es la forma del pincel, sino cómo se tiene que comportar. Y ya lo has visto. Si lo haces despacio, te hace un trazo más rugoso, más desuniforme, y si lo haces rápido y ágil, te hace un trazo muy bonito y sobre todo que no pare de golpe, que tienes que arrastrar el dedo. Y ya con esto nos vamos por fin al segundo pincel de pintura, que en este caso es el pincel preciso.
El pincel preciso es uno de los pinceles más utilizados en la historia de la humanidad de pintura digital. Todas las aplicaciones de pintura digital tienen este pincel de manera predeterminada. ¿Por qué? Pues porque es un círculo. De hecho, voy a ponerlo a máxima opacidad, máximo tamaño, le doy un toque y esto es lo que hace. Es un círculo, un maldito círculo. A ver, no voy a meterme mucho en esto porque este pincel es muy fácil de implementar, es muy fácil de utilizar. Lo que pasa que este pincel yo lo utilizo sobre todo cuando quiero rellenar de color plano una figura, porque el pincel que te he enseñado antes, el pincel este de aquí, el pincel plano de aquí, no cubre al 100%, cubre al 99-98%. Y hay veces que la gente me dice, tengo que dar varias pasadas para que me haga una pintura lo suficientemente densa, porque a veces me queda como un poquito transparente. Yo lo tengo configurado así porque me gusta que manche menos, sobre todo por temas de fundido de color, por temas de hacer degradados más suaves, pero si lo que quieres es utilizar un pincel que manche mucho, utiliza el típico pincel circular y redondo. En este caso, bueno, a ver, yo te voy a enseñar las propiedades del pincel, pero no tiene mucha historia, ¿vale? Círculo, plano y que te haga una pintura lo más limpia y que te llene lo máximo posible. ¿Dónde utilizo yo este pincel? A ver, este tipo de pincel muy rara vez lo utilizo para pintar, solamente en aquellos casos muy concretos donde quiero pintar algo con un color plano, ojo, siempre color plano, y que además cubra mucho. Donde en cambio sí que lo utilizo, y lo utilizo muchísimo, en el 99% de las ocasiones, es para la goma de borrar. La goma de borrar me gusta muchísimo que sea un pincel preciso para poder borrar con comodidad, tranquilamente, todos los contornos. El único problema que tiene este tipo de pinceles es si los utilizas a mínimo tamaño. Si yo, por ejemplo, voy a borrar para que lo veas, con el pincel goma de borrar, deja un momento irme a mis pinceles, pincel preciso, con el pincel goma de borrar, con un tamaño lo suficientemente pequeño, borra bastante bien, me hace unos contornos muy limpios. El problema es si, ya lo vas a ver, comparo el borrado de este pincel que tiene un tamaño grande, si lo haces muy pequeño, demasiado pequeño, y voy a empezar a borrar, ¿vale? ¿Ves que estoy borrando y voy arrastrando porque voy a hacer como una zona que estoy borrando, ¿vale? Pues yo estoy borrando todo esto de aquí y fíjate los píxeles que me hace en el contorno, olvídate de los píxeles interiores, que me he podido dejar alguno. Fíjate en el contorno. El contorno este de aquí arriba es como una sierra, ¿vale? Pixela demasiado y en cambio este contorno de aquí es más suavecito. ¿Por qué? Pues porque este pincel no funciona muy bien cuando es muy pequeño. En cambio sí que es cierto que para hacer pelitos muy finos, yo prefiero utilizar, por ejemplo, el pincel extra suave, pero tanto el pincel preciso como el pincel extra suave es mucho más pequeño que el pincel plano. Me explico. Tanto en Procreate como yo creo que en cualquier aplicación de pintura digital, el pincel plano, al tener una textura, al tener una forma, por muy pequeño que lo hagas, lo voy a poner aquí, te hace una línea. Sí, una línea, pero es una línea que tiene una forma con un grosor predeterminado que hemos visto antes, que es precisamente la figura que estás viendo aquí ahora mismo, esa imagen de aquí. A ver, eso de aquí se puede hacer relativamente pequeño hasta un punto muy concreto. En cambio, cuando estás utilizando el pincel preciso o el pincel extra suave, que es básicamente un círculo, si lo haces a mínimo tamaño y trazo una línea, fíjate la diferencia. Aquí se nota un montón. O sea, fíjate el trazo aquí entre un pincel y otro pincel. Hay una diferencia pero vamos, increíble, y ambos están, ojo, al mínimo tamaño. Entonces tiene ventajas, tiene inconvenientes, hay que saber utilizar, como casi todos los pinceles que te voy a explicar, pero básicamente estas serían las características básicas del pincel plano. El siguiente pincel que te quiero explicar es el pincel extra suave. El pincel extra suave básicamente lo utilizo para difuminar y te voy a enseñar cómo se comporta y cómo hay que utilizarlo en condiciones. Si yo lo pongo a una opacidad del 100%, de una máxima opacidad y un buen tamaño, yo pinto y me hace esta mancha de aquí. Y el problema es que si yo pinto y hago unas rayas, me hace como una especie como si fuera un spray. Es como un spray que estás echando como así, ráfagas de spray, y mancha demasiado. Yo nunca utilizo el pincel, perdón, que se llama chatas demasiado, nunca utilizo el pincel extra suave al 100% de opacidad. Nunca, jamás. El pincel... este tipo de pinceles que son así como un poquito degradados, el pincel extra suave yo lo suelo utilizar con una opacidad de entre un 20 y un 5%. Normalmente el color oscuro tiene más fuerza que el color claro. Me explico, si tú quieres oscurecer algo, le tendrás que poner menos opacidad que si tú quieres aclarar algo, porque el negro suele tener más fuerza. Por lo tanto, ahora mismo yo tengo un pincel extra suave, un 20% de opacidad, voy a empezar a dar toques y vas a ver que enseguida llego al negro. Es demasiado rápido. Ojo, que me ha hecho unos degradados bastante interesantes. A ver, ¿cómo he hecho esto?
sabiendo utilizar el pincel. Me explico. Yo, por ejemplo, no doy un toque y mantengo. Si doy un toque y mantengo, ¿ves? No levanto el dedo, ¿eh? Si mantengo, me hace esta opacidad. Y ya está. ¿Qué opacidad me está haciendo? La que yo estoy marcando aquí a la izquierda, que es un 20%. Si yo ahora pinto otra vez y mantengo, 40, 60, 80 y 100. Y aún así no es el 100%, ¿vale? Porque aún me da, lo ves, 1, 2, 3, 4 veces más. Por lo tanto, no acaba de funcionar exactamente bien los porcentajes de Procreate, pero bueno, no me voy a meter ahora con eso. Simplemente que sepas que con la opacidad, con poquita opacidad marca poco, con mucha opacidad marca mucho. Pero ¿cómo se hace un degradado? A ver, este pincel no hay que utilizarlo pintando, pinchando y arrastrando, no. Tienes que dar toques, 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 toques. De hecho, voy a intentar hacerlo y explicártelo de la manera más rápida posible. ¿Cómo he hecho el degradado de antes? Sé que suena un poco ridículo y un poco extraño, pero bueno, es para que me entiendas un poquito, ¿vale? A ver, empiezo es toque, 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 toque. Todos esos toques, cada vez que he dado toque ha sido pincelada, pincelada. O sea, ha sido tocar con el dedo, o con el Apple Pencil, tocar, tocar, tocar. Pero no es pintar, o sea, no es tocar y arrastrar, es tocar, levantar, volver a tocar, levantar, volver a tocar, levantar, volver a tocar, levantar. Y así se consiguen unos degradados, hombre, pues bastante suaves, ¿vale? Todavía se puede mejorar más con la herramienta de difumino, etcétera, etcétera. Pero bueno, vale, que sí. Pero que es que este pincel de aquí, de pincel extra suave, yo lo utilizo para meter luces y meter sombras. Y sobre todo para meter degradados. Pero ojo, hay que saber utilizarlo, ¿vale? Hay que hacerlo con toquecitos, pequeños toques. Obviamente aquí está a un 20% de opacidad y está manchando bastante. Si yo le pusiera, en vez de un 20%, le pusiera un 5%, vas a ver que no funciona igual de bien. ¿Por qué? Porque con negro, es lo que he dicho antes, no funciona bien. Mira, si yo le empiezo a dar toque, 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 tengo que dar... ¿Lo ves? Tengo que darle tantos, tantos, tantos toques para llegar al negro puro que me va a costar muchísimo ahora hacer una especie de difuminado más suave. ¿Lo ves? Tengo que ir como toque, toque, toque y enseguida me cuesta muchísimo hacer degradados. Se puede hacer, pero en este caso es como demasiado suave. Así que mi recomendación es que si tú con el Apple Pencil, porque mucha gente está teniendo problemas con el Apple Pencil precisamente con estos pinceles, hasta ahora con el bolígrafo de gel nadie tiene problemas con el Apple Pencil. Con el pincel plano nadie tiene problemas con el Apple Pencil si lo sabes utilizar bien, porque el giro, la rapidez es la misma con el Apple Pencil que con el dedo. El pincel preciso tampoco hay problemas con el pincel preciso. Ah, amigo, pero con el pincel extra suave la gente está empezando a tener problemas precisamente por temas de opacidad. A ver, mi recomendación es que intentes jugar con una opacidad en la que tú controles lo que hace el pincel y que no te controle a ti. Me explico. Si yo con el Apple Pencil, olvidaros que lo estoy haciendo con el dedo, ¿vale? Imagínate que yo estoy utilizando ahora el Apple Pencil. Si yo con el Apple Pencil, por ejemplo, empiezo a pintar algo y veo que me mancha mucho, por ejemplo esto de aquí, digo, ostras, es que intento hacer un degradado y es que en cuanto le doy un toque ya se me hace negro. Pues obviamente es que te está manchando demasiado. Por lo tanto, si yo te digo un 20% de opacidad y tú con el Apple Pencil, al utilizar un 20% de opacidad, tú ves que haces un toque, haces otro toque y que como que marca demasiado, pues no utilices un 20, utiliza un 10. De tal forma que, a ver, este pincel se tiene que comportar como estás viendo ahora. Así. ¿Ves? Que yo pueda jugar tranquilamente, hacer degradados muy suaves. Si tú, por ejemplo, este final de aquí no te hace un degradado suave, sino que te hace una marca que se nota claramente dónde termina el pincel, es que te está marcando demasiado. Y si por el contrario pasa lo que hemos hecho antes, que tienes que dar demasiados toquecitos para llegar al negro puro, te va a costar mucho hacer el degradado, es que te está marcando demasiado poco. Así que mi recomendación es que cuando sigas mis tutoriales no te fíes tanto de lo que yo te digo de los porcentajes, porque yo lo hago siempre con el dedo y con el Apple Pencil es un poquito diferente. Pero aunque las opacidades sean diferentes, el comportamiento debería de ser el mismo. Así que se te tiene que comportar este pincel exactamente como lo estás viendo en pantalla. ¿Cómo es este pincel por dentro? Pues es muy sencillito, es exactamente igual que el pincel preciso, que era un círculo, pero en este caso en vez de ser un círculo, te lo pongo aquí para que lo tengas, en vez de ser un círculo, es como un degradado. Es como si hubiéramos cogido un círculo y le hubiéramos puesto un desenfoque gaussiano, ¿vale? Así que si quieres, haz una captura de pantalla, aunque también te he de decirte que el 99% de las aplicaciones de retoque digital y pintura digital tienen este pincel. Tanto el pincel preciso como el pincel este de difuminado, todas la tienen, búscalo porque seguro que lo hay. Pero una cosa es que lo tenga tu aplicación y otra cosa es que lo sepas utilizar. Aquí la clave de este pincel está en la opacidad y en saber manejar bien los toquecitos. Lo dicho, que seas tú
quien controle el pincel y que no sea el pincel quien te controle a ti. Bueno, pasamos por último ya a los 3 pinceles de textura. El primero de ellos es pincel nebulosa. Estos 3 pinceles, a diferencia de los que he explicado anteriormente, sí que son muy específicos de Procreate, pero yo estoy prácticamente seguro de que vais a poder emular estos pinceles en vuestras aplicaciones de pintura digital si os enseño las imágenes adecuadas y sobre todo os explico cómo se tiene que comportar. Porque una cosa es la imagen que tengas puesta como de patrón, como si fuera un sello, y otra cosa muy diferente son las físicas, las características que tú definas de ese pincel para que se comporte de una manera o de otra. Así que vamos poco a poco y vamos a empezar explicando el pincel nebulosa. El pincel nebulosa es uno de los mayores inventos que ha tenido Procreate a lo largo de su historia y es un pincel realmente rico y muy interesante que te va a hacer como generar imperfecciones en las obras, en las piezas, porque nosotros aquí, por lo menos en mi canal, que es un canal de pintura digital realista, la realidad está llena de imperfecciones. ¿Y cómo se consiguen las imperfecciones? Pues precisamente utilizando pinceles que te hagan imperfecciones. Algunas hay que pintarlas con detallito pequeño, pero la inmensa mayoría suele utilizar pinceles de textura. A ver, este pincel es bastante interesante, te lo voy a enseñar ahora en pantalla para que veas cómo se comporta. Lo pongo máxima opacidad para que manche bien, no pongo un máximo tamaño porque este pincel es enorme, lo pongo a un tamaño, por ejemplo, así, y voy a dar un toque aquí, incluso un poquito más grande, aquí. No, me voy a poner como más en medio. Aquí. Fíjate qué pincel. He dado un toque, ojo, es solo un toque. Este toque de aquí, fíjate qué pincel. Voy a hacer zoom para que lo veas. Mira qué maravilla. Qué riqueza. Es una auténtica barbaridad lo que tiene puesto aquí, ¿vale? O sea, es una galaxia, se llama pincel nebulosa, es una galaxia lo que te pinta. Y este pincel, bien utilizado, te hace un juego buenísimo. Una vez más, me pasa como con el pincel extra suave. Yo no utilizo nunca, o en el 99% de las ocasiones, no utilizo el pincel nebulosa con un 100% de opacidad, no porque mancha demasiado. Este pincel hay que saberlo utilizar. Pasa exactamente igual que con el pincel extra suave, que la clave está en jugar con la opacidad. ¿Cómo se comporta este pincel bastante bien? Vamos a ponerle un 20%. Voy a empezar a dar toques. Ves que en este caso estoy con negro puro, voy dando toques y ves que no, le está costando muchísimo llegar a manchar. De hecho, le está costando tanto que se están solapando todos los pinceles y se pierde gran parte del efecto de textura. Por lo tanto, en este caso, un 20% sería demasiado poco. Tienes que seguir jugando, vamos a ponerle un 40%. De forma que yo doy un toque, este toque es bastante interesante, otro toque, otro toque, otro toque, otro toque. ¿Ves que aquí en cambio ya, como estoy dando menos cantidad de toques, se están como respetando todos estos granitos, todas estas líneas, todas estas formas? Desde mi punto de vista, un 40% de opacidad es una buena opacidad para este pincel. Yo suelo jugar entre un 50 y un 30%, dependiendo de lo que quieras tratar, pero tú puedes empezar como a darle ya bastantes toques. Consigues relativamente fácil un color negro. Bueno, ojo que estamos con color negro, pero si quisieras aclarar, podrías aclarar también, ¿vale? O sea, que cubre bastante bien a un 40%, ya te digo, un 50% se puede tolerar, está bastante bien, cubre más, y un 30%, pues hombre, cubriría un poquito menos, pero hay veces que para aclarar como unas zonitas un poquito, pues es más que suficiente. Hombre, la enorme diferencia entre utilizar este pincel y utilizar el pincel extra suave es la textura que te está metiendo. Fijaros qué riqueza. Me he conseguido un degradado igual de suave, lo ves, pasamos de negro puro en la esquina inferior izquierda a casi un blanco en la esquina superior derecha, es un degradado muy suavecito, pero es mucho más rico, me mete una textura muy interesante. Ojo, que no todos los elementos requieren esta textura. No se te ocurra pintar un coche o algo brillante o algo de cristal con este pincel porque no queda bien. Pero por ejemplo la piel queda muy bien, la roca, la piedra, el cuero, todo lo que sea un poquito orgánico, este pincel es una absoluta maravilla. Por lo tanto, una vez que ya sabes cómo se comporta este pincel, si estás utilizando otra aplicación de pintura digital, le voy a venir aquí para que tengas la imagen de referencia. Ahora mismo hazte un pantallazo si quieres e intenta emular este pincel, sobre todo que te pinte esta forma, ¿vale? Esta forma con muy poquita opacidad, que tú vayas dando toquecitos y te vaya como sumando esa opacidad. Sí que es cierto que hay personas que están iniciándose ahora en mi comunidad y tienen un problema con este pincel nebulosa que no funciona bien, que les hace una cosa como muy rara, y normalmente el problema es porque tienen aquí dentro de renderizado,
en modo de fusión tienen puesto multiplicar o oscurecer o sobreexponer color, tienen puesto otra cosa. Aseguraros, ojo, esto solo para la gente de Procreate, aseguraos que el modo de fusión es normal. Con esto solucionas ya el 99% de los problemas que da este pincel y funciona realmente bien. El siguiente pincel, que es el de arriba, es el pincel Jaime, lo he llamado así porque no se me ocurría ningún nombre, pero básicamente es un pincel para meter textura que voy a explicar a continuación. Vale, el pincel Jaime es un pincel realmente más complejo que los pinceles que hemos utilizado anteriormente, porque vas a ver cómo se comporta, y tengo dudas de si esto se puede llegar a conseguir con otros tipos de aplicaciones de pintura digital. Pero bueno, yo te explico cómo se tiene que comportar este pincel para que lo intentes emular. Seguro que Photoshop, seguro que tiene aplicaciones, o sea que tiene funcionalidades de sobra para hacer lo que yo quiero que haga, pero no sé cómo hacerlo. Sinceramente, en Photoshop no sabría hacerlo, pero tú, si controlas Photoshop, intenta que haga lo que voy a hacer este pincel a continuación. Fíjate, lo pongo a un tamaño medio, voy a dar un toque en la pantalla, me pinta así, bueno, lo voy a hacer más grande porque si no, no se ve nada. Aquí, doy un toque en la pantalla, me pinta esto, voy a ir dando toques, ¿eh? Otro, soy toques, ¿eh? Toque, 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 toque. Voy a hacerlo incluso más grande. Toque, 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 toque. A ver, ¿qué notas con este pincel? Pues que cada vez que doy un toque me pinta de una forma diferente. O sea, si te das cuenta, este patrón geométrico de, bueno, este patrón, estas formas, no es igual que este otro toque de aquí, ni que este de aquí, ni que este de aquí, ni que... o sea, cada uno es completamente diferente. Por lo tanto, tiene que haber una especie como de comportamiento aleatorio bastante interesante, que es lo que hace que este pincel funcione. Si este pincel se repitiera constantemente, el mismo patrón constantemente, a la hora de pintar no funcionaría bien porque se irían como solapando los patrones. Estoy completamente seguro de que alguna vez has utilizado un pincel de textura de pelo o un pincel que pinta césped o tierra. Tú vas dando toques y se va repitiendo. Y sabes, sobre todo en los videojuegos antiguos se notaba muchísimo que veías el suelo y se veían como unas líneas así en el suelo. Eso es porque el patrón geométrico se repetía constantemente y queda muy feo. La única forma de solucionar eso es hacer que el pincel se comporte un poquito de manera random, un poquito de manera aleatoria y que no te haga siempre la misma pincelada. A ver, las características de este pincel. A diferencia de los otros pinceles, donde estábamos jugando solamente con la forma, aquí vamos a jugar con la forma y con el grano. Lo importante aquí es que la forma del pincel, no sé, ojo, no sé si tu aplicación de pintura digital permite diferenciar entre forma y grano. Si no permite diferenciar, fíjate solamente en el grano, ¿vale? Pero si es una aplicación un poco mejor y te permite meter forma y grano al pincel, intenta utilizar una forma que sea un poco difuminada hacia los lados. A ver, básicamente la forma es como si dijéramos lo que va a manchar el pincel. Yo quiero los bordes del pincel, para que nos hagamos una idea. Si la forma fuera cuadrada, me dibujaría cuadraditos con las figuras esas, con los huequecitos en medio. En este caso he puesto como un círculo un poco degradado, porque yo no quiero que se note muy bien dónde termina una pincelada y empieza otra. Y la única forma de lograrlo es hacer que las exteriores de la... como si dijéramos como que el exterior del pincel sea un poquito difuminado. De esa forma, al poner una pincelada aquí y al poner otra pincelada aquí, pues consigues que no se sepa muy bien dónde acaba una pincelada y dónde empieza otra, y se genera un efecto mucho más interesante y no se nota tanto recorte. Entonces, si tu aplicación de pintura digital te lo permite, utiliza una forma de pincel que sea difusa. Y en cuanto al grano, lo voy a poner aquí en grande para que lo veas, esta es la forma de nuestro grano, que es la que se va a repetir de manera, ojo, aleatoria cada vez que pintemos. Lo mismo de siempre, lo mismo que te he comentado antes, haz un pantallazo de aquí, intenta replicarlo en tu aplicación de pintura digital. Me parece una forma bastante interesante, me gusta mucho, es como una especie como de huequecitos, de roturas, funciona muy bien para meter textura, para meter sobre todo suciedad en ciertas partes de los elementos, sobre todo en piedra, en metal, en cristal incluso, que sea un cristal como que está un poco sucio. Yo cada vez que tengo que meter suciedad en una pieza, me refiero a suciedad, ojo, controlada, ¿vale? Cada vez que tengo que ensuciar una textura para que no sea demasiado brillante, demasiado bonita, siempre utilizo este pincel. Pero ojo, eso sí, y por favor permíteme que reincida en esto, tiene que ser de manera aleatoria. Si no lo hace de manera aleatoria, cada vez que toques te va a repetir este patrón geométrico que estás viendo aquí. Bueno, geométrico, estas figuras, estas formas, te las va a repetir y va a cantar mucho al ojo. Así que la clave de este pincel está primero en que la forma sea un poquito difusa para que no se note dónde empieza una pincelada y empieza otra. Y lo segundo, que el grano, puede ser este, puede ser otro, pero sobre todo que el grano sea random, que sea un poco aleatorio. Puedes jugar en Procreate, puedes jugar en tu
en tu aplicación de pintura digital. A ver, dentro de Procreate, para que sepas un poquito cómo funciona esto de lo de aleatorio y tal, si te das cuenta dentro de todas estas opciones que pone espaciado, variación, no sé qué, aquí la clave está en variación. Yo le he puesto un 56% de variación, porque más o menos quiero que me haga como una especie como de manchas. Si le pones demasiado variación, ten cuidado porque te pintará cada uno en una esquina. Si le pones nada de variación, va a pintar como un círculo solo que no queda muy bien. Juega con estas opciones sin ningún problema. Ojo, eso sí, mi recomendación es que si vas a jugar con estas opciones, desplaces el pincel en el lado izquierdo. Ojo que aquí estoy hablando solo para Procreate, y dupliques el pincel. Y en este nuevo pincel puedes tocar lo que te da la gana. A ver, una de las opciones más clásicas que se suele tocar la gente es, en vez de movimiento, hay veces que la gente lo confunde con texturizado. El problema entre movimiento y texturizado, voy a ponerlo en texturizado para que lo veas. Si yo esta aplicación la tengo puesta, perdón, este pincel lo tengo puesto en texturizado, máximo tamaño y máxima opacidad, doy un toque aquí, vale, me pinta muy bien. Doy otro toque aquí, sí, parece que funciona bien. Oye, pues parece que funciona bastante bien. No, no está funcionando bastante bien. De hecho, está funcionando bastante mal. Porque ahora lo que voy a hacer es, voy a coger el dedo y sin levantar el dedo, voy a arrastrar por toda la pantalla y mira lo que va a hacer. Estoy arrastrando y te das cuenta que en realidad no me está pintando de manera aleatoria, sino que hay una especie como de figura geométrica. Bueno, el patrón está ahí y tú simplemente lo vas desvelando al pasar el dedo. Hombre, no acaba de funcionar bien, porque en el momento en el que tú muevas esto, se te va a volver a repetir el patrón. Es más, ahora he levantado el dedo. Voy a volver a pintar. ¿Qué pasa? Que parece que no pinta. Estoy pintando, lo ves en la pantalla del circulito. No pinta porque estoy pintando otra vez exactamente en el mismo sitio. El pincel se comporta siempre manchando, siempre pintando en el mismo sitio. Hombre, sí, si yo roto la pantalla y empiezo a pintar, pues obviamente sí que me vuelve a empezar otra vez el patrón. Pero me vuelve a empezar otra vez el patrón, exactamente lo ves, marchando en las mismas zonas. Me sigue dejando las esquinas blancas, por lo tanto, no funciona bien este pincel así. Este pincel lo que tiene que hacer y lo que tiene que comportarse es de manera absolutamente aleatoria. Voy a borrarlo para no equivocarme. Elimino, y este otro de aquí, aquí sí. Aquí si yo empiezo a pintar, ¿vale? Mientras yo no lo levante, me repite el patrón. Ojo, he levantado. Pero al volver a pintar, me vuelve, ¿lo ves? Ya no me respeta los huecos. Levanto, vuelvo a pintar. Levanto, vuelvo a pintar. Levanto, vuelvo a pintar. O sea, cada vez que yo levanto el dedo y vuelvo a pintar, ¿ves como que se me sobreescribe? Como que empieza otra vez de cero a reiniciarse el patrón geométrico. Y esto hace que sea mucho más rico, mucho más interesante. Fijaros cómo lo hacía antes, que era lo mismo todo el rato y ya está. Y en cambio aquí se van como solapando unas con otras de tal forma que te hace un pincel muchísimo más rico. Y por último, el último pincel que voy a explicar, que es, pues ya os digo, son mis primeras espadas, son los pinceles, son las armas que utilizo yo en el 99% de mis pinturas, es el pincel Salpicadura Jaime. Este pincel de aquí, el último que explico hoy, básicamente es muy parecido al pincel Jaime. De hecho, yo cogí el pincel Jaime, lo dupliqué y jugué un poquito con la forma, para que en vez de hacer ese patrón como de manchas, como si fuera líquen, como si fuera roturas, me hiciera el típico splash de pintura, que viene pues estupendamente bien, sobre todo para pintar piel. Pero ya llegaremos a eso en el tutorial, en el curso intensivo de Procreate de 0 a 100, que estoy explicándolo todo. Ya os enseñaré a pintar retratos y a pintar piel, pero este pincel es muy bueno para meter como manchas orgánicas. ¿Cómo se comporta? Pongo máxima opacidad, un buen tamaño, voy a dar un toque y me hace pues estas manchitas de aquí, que son el típico. Como si tú cogieras un spray, no, más que un spray, es como si tú cogieras un pincel. ¿Sabes? Con el pincel, no sé si alguna vez has pintado de manera analógica, pero tú mojas el pincel en la pintura, en la tinta, y luego con el dedo gordo haces así, ras, es así como que hace apoyando y arrastrando y te hace como que te salpica. También pasa mucho con el cepillo de uñas, sobre todo en el espejo. Pues exactamente igual, que haces así, ras, y te hace como una especie como de salpicadura. Funciona muy bien los cepillos de dientes y mojados en tinta, y haces y te hace como esta salpicadura. Pues esto te lo hace de manera digital. A ver, el comportamiento de este pincel es exactamente igual que lo que pasaba antes. Yo voy dando toques y ves que se van de manera aleatoria. ¿Ves? De hecho hay una mancha muy marcada, que es esta mancha de aquí, que a veces aparece, pero es de manera random. A ver si consigo que vuelva a aparecer, para que la veas. ¡Ay! O sea, me ha costado unas cuantas pincelas. Y de hecho me ha aparecido dos veces, una más grande y otra más pequeña. Y eso es realmente lo rico y lo interesante de este pincel. Obviamente, si lo pones al 100% de opacidad, pues hombre, mancha mucho, mancha demasiado. Este pincel hay que saber utilizarlo exactamente igual como os he explicado en el pincel extra suave.
hay que controlar muy mucho la opacidad para que manche lo que tú quieras que manche. Y te haga como una especie como de degradadito, como una especie como de textura muy suavecita. Ves que yo voy jugando con las opacidades, ahora estoy con un 20%, voy dando toque. Fíjate, es un 20%, funciona súper bien. Fíjate qué riqueza, cómo empiezan a aparecer todas estas cositas de aquí, ¿lo ves? O sea, es como... Esto de aquí podrían ser tranquilamente poros de piel, imagínate que es a color, ¿vale? Podrían ser poros de piel, poros de cuero, puede ser como roca, como arena. Funciona muy bien, pero hay que saber utilizarlo, ¿vale? No manches muchísimo. La característica principal que tiene este pincel, que no tienen el resto, es que en este caso el grano, te lo voy a poner para que lo veas en grande, lo mismo, haz un pantallazo, guárdatelo. ¿Ves esas manchas grandes que se veían? Son las que aparecen aquí en esta imagen de aquí. Hace un pantallazo, guárdatelo, intenta replicar este pincel, pero si tu programa de pintura digital te lo permite, en la forma del pincel, en vez de utilizar, que es lo que aquí, forma de pincel, que en vez de utilizar un círculo así un poquito difuminado hacia afuera, que es lo que yo había puesto antes, en este caso he utilizado un círculo, un pincel que tiene como un poquito también de salpicadura, para enfatizar todavía más la sensación de splash, de salpicadura. A ver, el problema es que si yo esta forma, y lo voy a cambiar ahora para que lo veas, si yo esta forma de aquí, bueno, voy a cancelarlo, voy a duplicarlo porque tampoco la quiero liar, ¿vale? Pero si esta forma de aquí, ves que se ve aquí lo que vamos a pintar, si yo cojo la forma y en vez de darle esta forma como de splash que estás viendo aquí en pantalla, ¿vale? Esta forma de aquí. Si en vez de esto, yo le voy a decir importar, biblioteca de origen, y le pongo, por ejemplo, algo, yo que sé, para que lo veas, un círculo. Sí, un círculo. Le pongo un círculo, ojo, hay que darle OK, que si no, no hace caso. OK. Fíjate ahora, los bordes, acaba de pasar ahora mismo, los bordes me hace un círculo perfecto, y el problema es que cada vez que yo doy un toque en la pantalla se me va a ver un círculo y se van a solapar los círculos y va a quedar muy mal. Por lo tanto, a ver, este pincel funcionaría también muy bien con el circulito este, con este de aquí, con el soft, ¿vale? Le voy a dar a OK. Funciona muy bien con el soft, pero en este caso yo he querido que todavía incluso los bordes sean un poquito más irregulares. Así que en este caso, por no ponerme a buscar, te lo voy a poner aquí en grande, porque es que es la biblioteca de Procreate, ahí no sé, 200. En este caso, en vez de utilizar ese circulito un poquito difuso, he utilizado este, que es un círculo difuso, pero que también tiene como un poquito como de gotitas alrededor. Más que nada para que los bordes sean todavía más gotitas de las que hay en el centro y se note todavía menos cuando pones dos pinceladas y quedan una al lado de la otra. Y básicamente estas son mis pinceles. Voy a borrar un momento este pincel de aquí para no liarme. Aquí. Estos pinceles de aquí, que te los voy a dejar aquí abajo, pero ojo, sirven solo para Procreate. Y ahora simplemente como contenido extra os voy a enseñar cómo difuminar en condiciones con Procreate, porque mucha gente está teniendo problemas a la hora de difuminar colores, así que vamos allá con el difumino. Bueno, súper rápido. Lo primero que voy a hacer es cambiar el color de fondo por un tono gris neutro, más que nada aquí para que se vean más los colores claros y oscuros. Y voy a poner, vamos a utilizar un pincel plano, que es un pincel que me gusta mucho y he explicado ya. Voy a ponerle de un color amarillo, pero sí, este amarillo cálido mismamente, ¿qué más da? Voy a ponerlo máxima opacidad, máximo tamaño. Voy a dar unos toques con este color amarillo y luego voy a dar unos toques con un color rojo, pero un rojo un poco oscuro. Por ejemplo, voy a dar otros toques de aquí, ¿vale? Perfecto. A ver, ojo que aquí tenemos dos colores absolutamente diferenciados uno de otro. ¿Cómo se hace para difuminar en Procreate? Para que los colores queden suavecitos. A ver, es un poquito lo que os he explicado antes. Yo siempre, la herramienta dedo para difuminar, utilizo el pincel extra suave. Y utilizo un pincel extra suave a un 40% de opacidad, porque a mí me funciona muy bien con el dedo. Y la gente me está diciendo, ya Jaime, pero es que yo utilizo el Apple Pencil y no me va bien. O sea, es más, hay gente que me está diciendo que está difuminando con el dedo en vez de con el Apple Pencil porque no le acaba de funcionar bien. A ver, yo creo que puedes utilizar el Apple Pencil y te puede funcionar muy bien, pero tendrás que cambiar un poquito el chip, tendrás que cambiar un poquito el cómo se comporta. Me explico. Voy a empezar a difuminar. Yo pincho y arrastro. Fíjate que me hace una cosa mal, incluso rara, unas líneas aquí, pero es que la clave del difumino es darle muchos toques. Y ojo, hay que ir alternando. Por ejemplo, yo voy a empezar haciendo en diagonal, ¿vale? Voy hago sé que suena un poco, pero es para que veas cada vez que doy un toque, ¿vale? Es sigo. Ahora que está en diagonal,
cambio a ponerlo en un estado diagonal, sigo, o sea, es ahora vuelvo a arrastrar y lo hago así de manera ¿lo ves? Voy como poco a poco, toque, no voy manteniendo el dedo y arrastrando, es toque. Si lo haces bien, si lo acabas controlando, acabas consiguiendo los degradados, ya lo estás viendo aquí en pantalla, los degradados más suaves que he visto yo nunca en pintura digital. Procreate funciona muy bien, no hace aberraciones cromáticas, no hace cosas extrañas. Otros programas sí que lo hacen. Cuando estás fundiendo colores, sobre todo el rojo y el amarillo, por eso los he puesto, a veces aparecen verdes, a veces aparecen como unas franjas muy sutiles, pero azules o verdes y queda muy mal. Aquí funciona muy bien. A ver, ¿cuál es el problema que tiene la gente normalmente con Procreate? Pues es que cuando utiliza el lápiz, normalmente tú empiezas a fundir y haces así. Y dices, yo arrastro y es que no me funciona, Jaime, es que yo intento arrastrar, ves que me lo está como enguarrado, es que no, enseguida o sea, intento recuperar el color, intento difuminar, pero me vuelve, o sea, ¿qué está pasando aquí? Lo que está pasando aquí es que está manchando muchísimo, ¿vale? Que está apretando una auténtica barbaridad. Esto es demasiado, esto es una barbaridad. Si tú Procreate, cuando estás fundiendo los colores, no te lo hace bien, probablemente es que estás arrastrando demasiado color. En este caso, ojo, yo lo he puesto un 74%, pero simplemente como modo de ejemplo, ¿vale? Si tú con tu Apple Pencil, yo arrastro de izquierda a derecha y veo esta raya así, eso es que te lo está haciendo mal. Si en cambio con el Apple Pencil, para que lo veas a un 40% voy a arrastrar, ves que apenas se nota, pero se nota un poquitín. Esta es una buena opacidad para difuminar. Si en cambio en vez de un 40 le pongo un 20, voy a pinchar y voy a arrastrar, no hace nada. No, es más, voy a empezar a darle. Yo le estoy dando. Y es que no, o sea, es que no. Es como si estuviera, no sé, quitando el polvo de la pantalla, no hace absolutamente nada. De hecho, voy a intentar difuminar esta esquina de aquí con un 20%. Fíjate, voy dándole. Sigo. Y cuesta tanto, pero tanto. Aún sigo, aún se nota aquí los bordes, o sea, aún sigo, por Dios, no. Si tú estás haciendo esto, es que lo estás haciendo mal. Es que te está marcando demasiado poco. Te tiene que comportar el pincel de tal forma que así. Que tú pintes y arrastres, fíjate qué comodidad. Fíjate qué rápido, qué suave. ¿Vale? Ya está. O sea, es arrastra. Pasa exactamente igual con el tema de las sombras. O sea, si esto de aquí, imagínate que tuviera una sombra y le ponemos un color así como muy oscuro, con pincel plano, le damos unos toques y digo, no, mira, que es que yo quiero que esto tenga una sombra por aquí detrás. Porque me estáis diciendo, es que con el tema de las sombras no me acaba de funcionar, me estoy volviendo loco. Es un problema única y exclusivamente de opacidad de pincel. Este pincel de aquí, si yo quiero difuminar la sombra, fíjate cómo se tiene que comportar, ¿vale? Se tiene que comportar así. Que yo le voy dando toquecitos y se me va como fundiendo todo de manera muy suave. Pero ves que no me cuesta la vida, que lo he hecho como súper rápido, ¿vale? Y ahora ya bueno, más o menos. Da la sensación de que esto tiene un poco de sombra por detrás. Y lo he hecho así, arrastrando suavemente. Así que inténtalo con el Apple Pencil, que funciona exactamente igual. Hay gente que se ha acostumbrado y funciona muy bien, pero si es lo que te digo, si tú estás arrastrando y tú pintas y empiezas a arrastrar y ves que te hace como estas marcas, como que te llevas demasiado la pintura, probablemente es que estás utilizando una opacidad que es demasiado alta. Y si por el contrario tú pintas y no hace nada y te estás volviendo loco o loca, pues probablemente es que tengas una opacidad demasiado baja. Así que al final intenta encontrar la opacidad que sea más cómoda a la hora de difuminar. A mí me encantaría, por favor, si estás viendo este vídeo, si has llegado hasta aquí y estás utilizando el Apple Pencil, me encantaría, por favor, que pusieras en la sección de comentarios de este vídeo cuál es la opacidad, el nivel de opacidad que utilizas tú con tu Apple Pencil, porque estoy seguro de que habrá mucha gente que le va a ser muy útil esta información, porque no todo el mundo pinta con el dedo como lo hago yo, sino que hay mucha, de hecho, la inmensa mayoría de personas utilizan el Apple Pencil. Así que me encantaría saber que pusierais, por ejemplo, aquí abajo, me encantaría saber pues, vuestros parámetros de opacidad y de pincel para difuminar de manera coherente y correcta. Y en fin, con esto es todo. No quería que fuera un vídeo demasiado largo, al final sí que lo ha sido para variar, pero había muchas cosas que contar y sobre todo muchas cosas que aclarar para que podáis seguir mis tutoriales sin ningún problema. ¿Por qué el curso intensivo de Procreate de 0 a 100 se puede hacer con cualquier programa de pintura digital?
Simple y llanamente, los primeros ejercicios, las primeras lecciones, creo que es hasta la lección 6, son muy técnicas de la interface de Procreate, te la puedes saltar sin ningún problema. Hombre, solo decir truquitos como difuminar y tal, pero bueno, te las puedes saltar sin ningún problema y puedes irte directamente a partir de la lección 7, que es el primer ejercicio, a intentarlo con tu aplicación de pintura digital. Pero que sepas que vas a tener que utilizar sí o sí estos pinceles, estos de aquí, o por lo menos lo más parecido a estos pinceles que puedas encontrar en tu programa de pintura digital. En fin, no me enrollo más, que si no el vídeo está siendo demasiado largo como siempre. Espero que os haya gustado, espero que os haya servido de utilidad y por favor me encantaría saber también en la sección de comentarios qué aplicación de pintura digital estás utilizando para seguir mis tutoriales, porque igual te sorprende que hay más gente que utiliza algo que tú piensas que no está utilizando nadie y os podéis poner en contacto entre vosotros, pues yo que sé, para aclarar dudas o para preguntar cosas, yo que sé, para lo que queráis. En fin, bueno, esto ha sido un absoluto placer. Cuidaros mucho estos días, que está la cosa un poquito regular, y nos vemos en el siguiente vídeo. Miles de gracias y hasta luego.